Buenas tardes. Les habla Jenny Raigoso, fundadora y líder de Raigoso Abogados SAS. Vamos a hablar de amigable composición. Nos vamos a tomar alrededor de 20 minutos para hablar de este mecanismo alternativo de solución de conflictos, visto desde su aplicación y uso en la gestión contractual el día a día de los proyectos de infraestructura vial, contratos de obra pública principalmente acá en Colombia. Régimen jurídico aplicable tenemos el Estatuto Arbitral, que es la Ley 1563 del 2012, y tenemos, por supuesto, en infraestructura la Ley 1682 del 2013. En el Estatuto Arbitral encontramos la definición y ahí está concebido como un mecanismo alternativo de solución de conflictos contractuales en el que las partes de un contrato, en ejercicio de nuestra autonomía de la voluntad, decidimos, bien en el contrato o en un modificatorio, delegar a un tercero la facultad de conocer y resolver X o Y disputas que tengamos o que precavemos que podemos llegar a tener durante la ejecución del contrato. La decisión de este amigable, también por definición del estatuto, hace tránsito a cosa juzgada, tiene efectos propios de una transacción y con ello les quiero decir que la ley lo equipara a una sentencia de última instancia, es decir, lo que decía el panel es de obligatorio cumplimiento para las partes y no hay una segunda instancia o una posibilidad de recursos o de oposición a lo que el panel decida. Entonces, esa es la definición por estatuto arbitral. Ya traído a infraestructura, vale la pena comentarles varias particularidades que la 1682 nos trae respecto a la figura misma. Entonces, como les decía, ¿quiénes pueden ser amigables? Personas naturales o jurídicas, inclusive depende de lo que definan las cualidades que definan las partes respecto de quienes consideran que son los profesionales o las personas naturales o jurídicas idóneas para resolver o conocer de las disputas del respectivo contrato. ¿Sí? En la práctica puede pasar inclusive que la sociedad de ingenieros sea denominada o escogida por las partes como su amigable componedor del contrato para resolver, ejemplo, asuntos técnicos. Es perfectamente viable. ¿Qué se usa en la práctica? Personas naturales, profesionales de diferentes áreas, que sea impar. Entonces, lo que la ley dice es eh, ideal que las partes definan qué cantidad de amigables va a tener su contrato. Si nada se define, pues será un árbitro único. En contratos de obra pública, pues como tenemos asuntos técnicos, jurídicos, financieros, se usa, por lo menos en la práctica sí se ve, que se escoge un abogado, un ingeniero de la especialidad que sea que se ajuste mayormente a la tipología de contrato que vayamos a ejecutar y un economista o un financiero. Los tres conformarían en lo que se denomina panel de amigable composición, ¿sí? Lo que no impide, insisto, que pueda ser un amigable componedor único y que ese amigable componedor único pueda inclusive ser una persona jurídica. ¿Listo? Entonces, hasta ahí vamos en cuanto a quién puede ser amigable componedor de un contrato. En infraestructura, entonces, hay un marco general, digo yo, que determina qué puede, qué no puede hacer un panel y en consecuencia qué debe y qué no debe llevar una cláusula de solución de controversias en un contrato de obra pública. Lo primero es que la ley deja un margen amplio, o sea, faculta a que el amigable componedor pueda conocer de asuntos jurídicos, técnicos o financieros. En la práctica, ya claro que en la cláusula de amigable composición, de solución de controversias, se encuentra que se restringe la competencia, no necesariamente para que toque asuntos jurídicos, puede que la limiten solo a asuntos técnicos y lo demás lo dejen para tribunales arbitrales, etcétera. Pero por ley pueden conocer de disputa, o sea, los podemos facultar en el contrato para que conozcan de temas jurídicos, financieros y técnicos. Lo segundo es que por ley se exige que las entidades públicas tengan dentro de sus presupuestaciones anuales rubros con destinación específica para atender estos mecanismos alternativos de solución de conflictos. Y eso ha permitido que en la práctica aquellos contratos que nacieron sin la figura de amigable composición
pues puedan perfectamente a través de otros sí pactar la amigable composición respecto de disputas ya existentes, sin que el tema presupuestario, que pues muchas de las veces es la mayor tara en el camino, por supuesto, sea obvio y sea acá para pactarlo, porque pues partimos de que por ley es una obligación que tienen las entidades estatales y que la plata debiera estar. ¿Mm? Em, ¿De qué no pueden conocer los amigables componedores? Es una prohibición de ley. Ellos no pueden entrar ni tener incidencia en ninguna de las facultades excepcionales de las entidades estatales, entonces, ni en sus sancionatorios, en sus facultades sancionatorias. Recordemos que las entidades estatales pueden modificar unilateralmente un contrato, lo pueden interpretar unilateralmente, lo pueden terminar unilateralmente y pueden imponer sanciones pecuniarias al contratista en casos de declaratorias de incumplimiento. Frente a ninguna de estas de estos eventos o de estas facultades, puede el panel entrar a pronunciarse. Está vedado por ley. ¿Qué quedaría en esos casos, digamos que como alternativa? La jurisdicción ordinaria a través de las acciones que establece el Código Contencioso Administrativo y allí, si alguna urgencia hay, pues acudir a medidas cautelares a través de los jueces ordinarios. O sea, por el contrario, los amigables componedores frente a ninguna de estas facultades se pueden pronunciar. Entonces, aunque en el contrato por alguna omisión o que quisiésemos hacer valer nuestra autonomía de la voluntad, pactásemos alguna cláusula en contrato en contrario, pues simplemente se va a tener por no escrita, pues está en contra de esta estipulación contractual que está en la ley 1682. ¿Qué otra cosa vale la pena resaltar en infraestructura? La ley lo que exige para el procedimiento ya propiamente dicho del panel es que se respeten los principios de igualdad, de contradicción y de defensa. Y para garantizar que esos principios se respeten, pues lo que en la práctica se ha hecho es trasladar procedimientos propios del proceso de arbitral o de la jurisdicción contenciosa al proceso de amigable composición. Entonces encontramos etapas muy similares. Demanda, convocatoria amigable. Contestación de demanda, contestación de la convocatoria amigable. Decreto de pruebas, práctica de pruebas. Alegatos, alegatos, decisión. ¿Sí? ¿De qué se diferencia de la jurisdicción contenciosa principalmente? Pues como se los decía al principio, en que la decisión del panel es definitiva y acá no vamos a tener recursos que nos den la posibilidad de acudir a un juez de segunda instancia para que revise el asunto. Lo que decía el panel es definitivo y vinculante para las partes. Eso en cuanto al procedimiento. ¿Qué otra cosa se exige por ley de infraestructura? A que las entidades se les sugiere que desde los pliegos establezcan el monto límite de los honorarios que van a tener los amigables, porque como un mecanismo alterno a la jurisdicción ordinaria, pues es un mecanismo que comporta un costo para las partes que quieran usar. Nuestra justicia ordinaria es una justicia gratuita. Los mecanismos alternativos de solución de conflictos tienen un costo asociado a los honorarios de los panelistas, de los integrantes del panel. Cuando lo radicamos ante los centros de arbitraje y conciliación de las diferentes cámaras de comercio del país, pues hay gastos asociados a la administración, ¿cierto? Y secretariales, que son servicios que nos ofrecen los centros de arbitraje y conciliación de las diferentes cámaras de comercio del país. Entonces, lo que se exige por ley de infraestructura es que por lo menos los honorarios de los integrantes del panel tengan un tope desde pliego. Para garantizar la actualización de ese dinero, digamos que ya desde que adjudico, cuando ya estoy en la ejecución, que es cuando usualmente vamos a necesitar acudir al panel, pues lo que se hace es establecer un tope de honorarios fijados en salarios mínimos mensuales vigentes. Eso por defecto hace que la suma se vaya actualizando. Y es una suma que se causa o se paga de cara a cada controversia. ¿Qué otra cosa les pudiese comentar de cara a la ley de infraestructura? El perfil ya lo conversamos hace un ratico, pero pues recordarles que la ley le sugiere a las entidades públicas también que desde pliegos definan los perfiles, entonces que sea un profesional
de X años de experiencia, con X especialidades, que su profesión sea X, que se defina el perfil desde pliegos, de manera que ya cuando se adjudique el contrato, pues entre las partes puedan seleccionar, pues filtrar profesionales, ¿cierto? Proponerle a la otra parte alguna lista de profesionales que cumplan con ese perfil y entre las dos conciliar o concertar quiénes serán sus integrantes. Usualmente, contratante propone una lista de la cual se selecciona un profesional, contratista propone otra lista de la cual se le selecciona un segundo profesional y el tercero, porque usualmente son paneles compuestos por tres profesionales, se selecciona por sorteo en la respectiva Cámara de Comercio de la sede de las partes o el lugar donde se ejecute el contrato. Entonces, eso en cuanto a los profesionales, a sus calidades, régimen jurídico, definición de la figura. Procedimientos, ya lo explicamos también. ¿Qué no pueden hacer los integrantes del panel? Ya dijimos que, digamos que por ley la limitante máxima que tienen es no inmiscuirse en nada que tenga que ver con facultades excepcionales propias de la administración. De ahí hacia allá, pudiesen entrar a conocer de cualquier asunto jurídico, técnico o financiero, siempre que así se le haya delegado por las partes del contrato en la respectiva cláusula. ¿Listo? Ese es como el marco de actuación de un panel de amigable composición. En cuanto a los efectos de la decisión, ya dijimos que comporta los efectos de una transacción y que como transacción hace tránsito a cosa juzgada y a decisión de juez en última instancia, pese que los panelistas no sean jueces. ¿Listo? No hay recursos, ya lo dijimos. ¿Qué nos queda como alternativa jurídica, si así lo queremos llamar, para controvertir una decisión de amigable componedor? Si eventualmente fuese necesario, tendría que estar asociada a temas de competencia o calidad o cualidades del amigable componedor. Entonces, ejemplo, que haya decidido entrado a decidir sobre la legalidad de la imposición de una multa o sobre la viabilidad o no de un sancionatorio o sobre un acto administrativo de la administración en la que modificó o interpretó unilateralmente el contrato. Entonces, fíjese que en esos casos el panel estaría excediendo el ámbito de competencia que por ley se le ha otorgado y en consecuencia su decisión estaría viciada de nulidad. Eso permitiría atacar su decisión a través de vicios de nulidad y en últimas, pues pedir la rescisión, ¿cierto?, de esa decisión, que es lo que en la práctica también se permite como alternativas jurídicas para atacar un acuerdo transaccional cuando uno no esté de acuerdo. Sí, pero no es que me declara una mayor permanencia de 9 meses y yo creo que no son 9, sino 5, esa discusión no tendría lugar, por ejemplo. ¿Sí? Mm, ¿Qué otra cosa respecto de los efectos? ¿Qué pasa en la práctica con estas decisiones de amigable? Por mandato de la ley, la decisión del amigable en el mismo momento que se profiere genera efectos vinculantes para ambas partes y en consecuencia es de obligatorio cumplimiento. Sin embargo, en la práctica se usa mucho que lo que el panel decida respecto de X o Y situación se incorpore al contrato a través de un modificatorio u otro sí. No debiera, pero pasa. ¿Qué otra cosa les puedo contar? Cuando en las decisiones del panel de amigable composición se determine el reconocimiento de X o Y suma de dinero por X o Y concepto, porque recuerden que tiene dentro de su competencia la facultad de pronunciarse sobre temas económicos. Esta decisión hará las veces de título ejecutivo, pues, porque contendrá una obligación clara, expresa y exigible, y a su vez declarará de quién, a cargo de quién está el pago de ese importe. Y eso implica también que en la práctica, digamos que una decisión del panel que se dé en ese sentido, que tenga
un alcance de decisión económica, pues se pueda demandar como eso, como un título ejecutivo. Entonces su cumplimiento se puede demandar. Esa decisión de amigable hace las veces de título ejecutivo y la podemos demandar en calidad de tal ya ante la jurisdicción ordinaria. Pareciese que es como retrotraer el trámite a lo inicial y entonces, ¿por qué no nos fuimos en principio ante la jurisdicción contenciosa y no ante la amigable? Pero en realidad no lo es, porque lo que ya le estamos llevando al juez ordinario, ¿cierto? Es una decisión que está en firme, que solo le estoy pidiendo que ordene, que se ejecute, que se materialice, pero la decisión ya está. Y el juez no va a entrar a revisar si eran, nuevamente, volvemos a un ejemplo de 10 u 8 o 7 pesos lo que había que reconocer. No, el reconocimiento está en el valor que haya definido el panel, simple y llanamente el juez ordinario lo que hará en consecuencia es conminar a que se materialice, a que se cumpla esa decisión. ¿Listo? Em, ya como para resumir la figura, quisiera que se llevaran el siguiente acrónimo que a través de él he recogido como las características principales del mecanismo. Entonces, la palabra que escogí es mandato. Mandato es el nombre que en lo jurídico se le da al poder que usualmente se le otorga por una persona a un abogado para que actúe o lo represente. En este caso, el mandato entendido como el poder que le conferimos las partes de un contrato al amigable componedor para que conozca y resuelva nuestra controversia. Entonces, empezamos desde ahí, que es un mandato, este hilo conductor entre contrato de obra y el ejercicio del amigable componedor se llama mandato o poder. Esta palabra mandato recoge entonces las características principales de la figura. La M es un mecanismo alternativo de solución de conflictos autónomo. La A tiene alcance de transacción. La N no puede hacer nada diferente a lo que el mandato y la ley le faculte. Entonces volvemos a lo que el estatuto arbitral y en este caso la ley de infraestructura le faculten al amigable. La D es de libre elección de las partes pactar este mecanismo alternativo de solución de conflictos. Recuerden que lo pactamos en ejercicio de nuestra autonomía de la voluntad. Y recordemos también que la ley de infraestructura lo deja facultativo y no imperativo como el uso de esos mecanismos alternativos de solución de conflictos por parte de las entidades públicas. Entonces, se pueden o no incluirlo. Lo que sí es que si no lo incluyen desde el principio, sí tienen que tener dentro de sus rubros presupuestales el presupuesto, valga la redundancia, para atender eventos de mecanismos alternativos de solución de conflictos que se llegasen a suscitar durante la ejecución de X o Y contrato. La A, los amigables no tienen que ser abogados. Yo no sé si esto se los mencioné al principio o no, cuando hablaba de las cualidades del profesional, pero no tiene que ser abogado, ¿sí? La T, título ejecutivo, de eso les acabo de hablar. Si la decisión del panel tiene una decisión expresa, clara, exigible respecto al quantum, al reconocimiento de un derecho monetario, hace las veces pues de título ejecutivo que se puede, valga la redundancia, ejecutar ante la jurisdicción, en este caso contenciosa. Y la O, mandato, ofrece efectos de cosa juzgada en última instancia, que con eso arrancamos, ¿cierto? Entonces, estos eran los puntos principales que les quería comentar de la alternativa. Ya por último, ¿qué les puedo comentar como desde la práctica que les pueda servir, sobre todo acá a nivel Bogotá? Mm, mencionarles un acuerdo interinstitucional que está vigente entre el IDU y la Cámara de Comercio de Bogotá del 25 de marzo del 2021, que tuvo luego un otro sí en el 2022, simplemente para ampliar el margen de aplicabilidad y que tiene como, o pues tuvo como intención regular los honorarios, las cuantías
de los costos y gastos secretariales de los amigables composiciones que se tramiten ante la Cámara de Comercio de Bogotá en relación con contratos que tenga el IDU con contratistas de obra o interventoría. Inicialmente, en el año 2021, nació como un acuerdo que recogía o pues que aplicaba a los proyectos grandes que en ese momento se tenían, que pues entonces la Avenida 68, o los 9 tramos de la Avenida 68, Transmilenio por esa troncal, la construcción y adecuación al sistema de Transmilenio también por la ciudad de Cali, sus obras complementarias, y la troncal Caracas tramo 1 y obras complementarias. Así nació. Actualmente y después del otro sí que tuvo en el 2022, pues es un acuerdo que impacta todos los contratos de obra e interventoría que tiene el IDU. Y pues que de alguna forma lo que hace es pues reglamentar, pero pues también de alguna forma minimizar los costos asociados al uso de esta figura que se tramiten ante la Cámara de Comercio de Bogotá. Y por último, resaltar que el uso de estos mecanismos, de mecanismos alternativos de solución de conflictos como la amigable composición, en la práctica lo que hacen es materializar uno de los deberes que tiene el Estado, que tienen las entidades públicas, de preservar el equilibrio de la ecuación financiera del contrato y el deber que tienen de tomar medidas prontas y oportunas tendientes a garantizar ese equilibrio. ¿Sí? El tiempo promedio de duración de este trámite lo pueden consultar. Es de 4 a 6 meses. 4 a 6 meses para tener una decisión definitiva de un amigable componedor. Está en la web, les decía, en información estadística distrital de la amigable composición. En 4 y 6 meses les cuento, y mis colegas en el gremio sabrán que no me dejarán faltar a la verdad, es un tiempo en el que muchas de las veces en la jurisdicción contenciosa ni siquiera tenemos un autoadmisorio de una demanda, que es la etapa 1 de todo ese procedimiento que les conté para llegar a la decisión, ni siquiera la hemos logrado obtener en ese plazo. Es decir, desde que radico la demanda ante la jurisdicción contenciosa a que me la admitan puede pasar perfectamente un año. En un año ya hemos tramitado perfectamente dos convocatorias amigable composición por diferentes temas y hemos tenido la decisión, sea cual sea, insisto, acceda o no a mis pretensiones, si fui yo el que convoqué, pues de todas formas voy a tener una definición respecto y voy a saber el contrato, en últimas, pues qué suerte sigue respecto de qué tema y le permite a la obra y al contrato mismo avanzar con las condiciones claras y las disertaciones claras que necesitemos. Entonces, esa, en mi opinión, es de las principales bondades que tiene la medida. El tiempo de definición, hay que pagar por ella, sí, hay que pagar, pero pues tiene su bondad. Y bueno, digamos que es un costo más que justificado. Entonces, bueno, espero les haya servido de ayuda la información que les acabo de brindar. Recuerden, les hablé a Jenny Regoso. Soy representante legal de Regoso Abogados SAS y nuestra principal área de práctica es la contratación pública, infraestructura vial, acá en Colombia. Tenemos sede principal en Bogotá. En la parte inferior dejo los datos de contacto, nuestra página web, nuestras diferentes enlaces a través de los cuales nos pueden encontrar. Nos vemos en una próxima oportunidad a través de otra charla académica que sea de importancia para el gremio y de utilización para quienes nos dedicamos a este oficio tan honroso de acompañar al gremio de la infraestructura desde la gestión contractual y la representación judicial. Hasta una próxima.